Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es María Gracia de la Viu, yo soy de la Asociación Cultural Teatro Vivo y me toca hoy día moderar esta mesa que se llama Prevención, Rescate, Acompañamiento y Cuidado de los Actores de la Trata de Personas, Experiencias Comparadas. Esta mañana nos acompañan Patricia Velarde, que ha sido ganadora del concurso de ponencias, Belia Concha, que es directora de Radio Cutibalú, Clarisa Ocaña, que también es ganadora del concurso de ponencias, y Viviana Caminos Cortés, que es presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Un aplauso para ellos, por favor. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Patricia Velarde. Muchas gracias por permitirme exponer. Es una tesis de investigación que hice en el 2011. La terminé en el 2012 sobre el taller de terapia de la ONG Teatro Vivo, Asociación Cultural Teatro Vivo, sobre la prevención de explotación sexual de adolescentes en riesgo en el Colegio República de Panamá, en el distrito de La Victoria. Entonces, la pregunta de investigación central es esta, ¿no? ¿Cómo los recursos comunicacionales empleados por Teatro Vivo generan condiciones favorables a nivel preventivo en la reducción de la explotación sexual de adolescentes participantes de ese taller de terapia? Entonces ese es un esquema de la investigación más o menos para que lo comprendan. El recurso comunicacional estudiado desde la comunicación para el cambio social, que es mi carrera, es el taller arteterapéutico de Teatro Vivo, orientado a adolescentes en riesgo de ser explotados. Tenía tres objetivos: conocer primero cómo se construye este recurso, las características del recurso, y identificar luego de ello las condiciones favorables de este taller desde tres indicadores de la comunicación para el cambio social. Entonces, para eso realizamos entrevistas a los especialistas de la asociación, a los tutores del taller, observaciones no participantes del taller, 17 observaciones no participantes del taller, entrevistas a profundidad de los tutores, grupo focal a los participantes del taller y también una encuesta a los participantes. Abarcamos conceptos teóricos que luego se cruzaron con el análisis de la investigación. Los conceptos teóricos usados, bueno, obviamente explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, comunicación para el cambio social, recursos comunicacionales y arteterapia. El proceso de análisis, ¿no? Más o menos lo expliqué, cruzado con el marco conceptual, marco con descriptivo y el objetivo del estudio. Entonces, ya vamos a lo central, ¿no? ¿Cuál es el proceso de concepción y construcción de los recursos comunicacionales empleados por Teatro Vivo? En este caso, el taller de arteterapia, o arteterapéutica, como ellos la denominan. El proyecto tenía como objetivo, por este proyecto de prevención Criar con Arte, tiene como objetivo contribuir a la reducción de la explotación sexual. Dentro de su componente de prevención, tenía componente de prevención y atención. Era que los niños en riesgo, adolescentes en riesgo, reconozcan sus capacidades y fortalezcan sus habilidades sociales. Dentro de eso tenía cuatro componentes, que era capacitación a los adolescentes en situación de riesgo de ser explotados, en desarrollo personal, interpersonal y habilidades sociales. Y dentro de esto, las sesiones artístico-terapéuticas dirigidas a adolescentes en riesgo. ¿A qué se le denomina adolescentes en riesgo? Chicos con un entorno de violencia, familias disfuncionales. ¿No se escucha? ¿Los demás se escuchan? ¿Puedo ir más para acá? ¿Puedo ir para ya. Familias disfuncionales, entorno violento. La escuela también es un entorno violento. Los profesores se caracterizan por el maltrato, ¿no? Maltrato psicológico, verbal. Hay un entorno de pandillas también, hay escasez económica. Todo eso se comprobó también a lo largo de la observación. Entonces, ¿cómo se diseñó este taller de arteterapia o arteterapéutica? Se comprobó que tiene un profundo conocimiento sobre la problemática de la explotación sexual. El diseño y concepción del recurso coincide con metodologías de los principales organismos que tratan esta temática, que son Save the Children, IPEC, OIT, que se basan en fortalecer conductas protectoras en los menores como método de prevención. Cumple un rol educativo. Primero es capacitación y desarrollo integral de los estudiantes, mezclado con habilidades sociales y artísticas, y luego con formación de un grupo de promotores de lucha contra la ESI. Ese era el rol que tenía el taller. La primera etapa era capacitar y fortalecer a los niños, y la segunda era conformar un grupo de promotores de lucha contra la explotación sexual. Sin embargo, también se identificó desde mi especialidad que no contenía una estrategia de comunicación, ¿no? Lo cual se va a poder ver
se va a poder ver después qué es lo que ello generó. Estas son las temáticas que se desarrollaron en el taller. Conceptos de amor incondicional, de Mónica Tobón, autonomía, género, derecho, ética, placer estético, creatividad. Primero se enfocaron en el desarrollo personal para luego tratar el desarrollo interpersonal con las otras personas, con su entorno, y luego un uso del tiempo también, digamos, para un uso del tiempo orientado a un plan de vida, ¿no? Al cumplimiento de sus metas, de sus sueños. Y luego también la Asociación Cultural Teatro Vivo se preocupó por la supervisión del recurso desde un análisis de la práctica, reuniones de equipo y asesoría externa con un psicólogo de terapias de artes expresivas, el TAE. No sé si ustedes conocen esta asociación. Entonces, ¿cuáles son las características de este taller de arte terapéutica de prevención contra la explotación sexual? Desde la comunicación para el cambio social identificamos que es un recurso comunicacional interpersonal. El espacio de comunicación es un salón de clases del Colegio República de Panamá, ubicado en el tercer piso. Los espacios de comunicación de apoyo es un tapete tricolor que luego lo vamos a ver. También están el patio principal de la escuela, el pasadizo del tercer piso como espacios de juego. Decía que era un medio de comunicación interpersonal, cara a cara, grupal, de más o menos duración de 2 horas y 50 minutos, una vez a la semana. ¿Quiénes son las personas que participan? Los estudiantes del colegio que se animan a participar del taller y 2 tutores. Un tutor artista, dedicado especialmente a orientar los juegos, promover el arte, sobre todo el teatro. Una tutora psicóloga, ¿no? Los 2 tienen igualdad de responsabilidades, sin embargo, cada uno se enfoca más por su responsabilidad. Una vez a la semana, a lo largo de 7 meses, desde mayo hasta diciembre, observé 17 sesiones de manera no participante. Y los materiales de apoyo que identifiqué fueron otorgados por los tutores o elaborados por los mismos menores, como dibujos, canciones. Luego lo vamos a profundizar más. Entonces esas son imágenes del taller. El tapete tricolor, que siempre lo usan, rojo, verde y azul, que es el material corresponde, donde juegan, hacen actividades creativas, hacen teatro también. También hay como un juego tipo Monopolio. Ahí están los chicos en la etapa de descarga de energía, en el momento de descarga de energía. También vemos momentos de teatro. El taller se compone de 5 momentos. El compartir inicial, que es cuando los chicos se conforman en círculo y comienzan a hablar con los tutores de cómo les fue en la semana, cuáles fueron sus experiencias, cómo se sienten, qué es lo que van a tratar en el taller. Luego viene la etapa de descarga de energía, que es la etapa del juego básicamente. Son juegos populares que implican bastante movimiento del cuerpo. Había mencionado anteriormente, juegan en el pasadizo o juegan también en el patio de la escuela, también arriba sobre el material de correspond. Luego de ello viene un momento de relajación, que es una interfaz, un momento creativo, que es, no diría el más importante, pero es donde se da este proceso de arteterapia o arteterapéutica, ¿no? Que es a través del arte reflexionan sobre los ejes temáticos que hemos mencionado, ¿no? Desarrollo personal, autoestima, habla sobre sexualidad también, bueno, estos diversos temas. Luego de este momento creativo, que pues se da básicamente a través de la actuación, viene el momento de reflexión, se colocan de nuevo en círculo, comienzan a hablar sobre lo que se desarrolló en el momento creativo, y luego viene el cierre, que es como una despedida, y luego hablan de que al día siguiente o a la semana siguiente se van a volver a reunir. Entonces, acá he logrado una intersección entre el taller de arteterapia y la comunicación para el cambio social. El taller de arteterapia identifica a los tutores, a los profesores que están con los chicos, como un objeto de deseo y también identifica el tema de amor de transferencia. Es decir, al ser una mujer y un hombre, y al ser estos chicos también un poco carentes de afecto por lo que hemos comprobado, los tutores tienen presente que pueden ser vistos como modelos de papá y mamá, que luego sí se comprobó. Entonces tratan también a los chicos como si fueran pacientes, y se trata que el vínculo sea estrictamente laboral, afectivo, pero también laboral.
no dan su teléfono, digamos que no desarrollan otras actividades además del taller, ¿no? Eso es lo que menciono también con pauta paciente-terapeuta, se tiene mucho en cuenta el tema psicológico, y se toma el arte, la estética y el juego como proceso de sanación, ¿no? La comunicación para el cambio social ve este taller como inserto dentro de una estrategia de comunicación. El taller en sí es un activador de procesos de desarrollo, es decir, es un recurso inserto dentro de una estrategia de comunicación con un objetivo preciso. Entonces no es como un recurso comunicacional dejado al aire, sino está dentro de una estrategia de comunicación. Le da más valor a la visibilidad de los logros y al monitoreo y comprensión del contenido a tratar. Entonces, ¿en qué coinciden el taller de terapia y la comunicación para el cambio social? En la centralidad del vínculo, el vínculo de afecto, respeto del menor, en un aprendizaje vivencial, no vertical, ¿no? A través de los juegos, a través de sus propios conocimientos, de sus propias experiencias, un lenguaje muy sencillo también para los niños. En el desarrollo del sujeto, siempre promover su autoestima, el buen trato, el respeto, siempre visibilizar sus logros. En la educación dialógica, ¿no? De Paulo Freire, de comunicación horizontal, digamos de facilitador, ¿no? El profesor como facilitador, como interlocutor, y la importancia del contexto siempre, ¿no? Siempre considerar las experiencias de los chicos, siempre utilizar un lenguaje acorde al contexto de los chicos, siempre utilizar ejemplos acordes a la experiencia de los chicos. Conclusiones. Hay una gran relación, es muy importante la formación del tutor y la aplicación de la metodología. Digamos que el rol protagónico lo tienen los tutores en el éxito del taller de terapia, ¿no? Porque ellos son los que lo dirigen. Entonces, si ellos no tienen conocimiento de la metodología, del enfoque de la asociación, conocimiento de la explotación, del concepto de explotación sexual, no va a poder desarrollarse con éxito el taller, ¿no? Y la gran importancia del juego, ¿no? El juego fomenta el vínculo, fomenta la confianza de los chicos, y es muy importante la motivación, el recalcar los puntos positivos del menor más que las llamadas de atención. Esto se pudo confirmar a lo largo de las observaciones y de toda la investigación. ¿En qué medida generan condiciones favorables en los adolescentes? Utilicé 3 indicadores de la comunicación para el cambio social de Calandria y Alfaro. Diálogo, debate y escucha entre diversos actores, cambios de comportamiento y actitudes frente al cambio social y empoderamiento y organización de actores para incorporarse al desarrollo. Entonces, en diálogo, debate y escucha entre diversos actores se comprobó que los adolescentes dialogan sobre sus problemáticas y estado de ánimo junto a los tutores y se logra desarrollar esto sin compartir. Los adolescentes son escuchados y escuchan al compañero. En un inicio se mostraban intolerantes, se interrumpían, luego sí llegan a expresar sus emociones y a escuchar al otro. Construyen consensos también en grupo. Debaten sobre la problemática de la explotación sexual también. La explotación sexual estuvo presente a lo largo de todos los talleres. Entonces los chicos sí logran identificar la explotación sexual como un abuso y como una problemática urgente a ser tratada. En temas de cambios de comportamiento y actitudes, muestran conductas protectoras en relación a la explotación sexual, de desarrollo de autoestima, minimización de expresiones de violencia, buen trato entre compañeros y trabajo en equipo, ¿no? Que coinciden con la metodología de prevención de los organismos que luchan contra la explotación sexual. Los adolescentes muestran una actitud a favor de la lucha contra la EXNA. Esto se comprueba en la canción que elaboraron en conjunto, un rap, que denuncia un caso de transición sexual monetaria en su distrito, en una obra de teatro también que crearon, en las respuestas que nos dan en los grupos focales, en las entrevistas, construcción de un vínculo afectivo entre adolescentes y tutores. Esto es totalmente obvio, desde mis hallazgos. Llegan a ver a los tutores como si fueran una familia. Por eso es que cuando uno se va a la mitad del taller por razones personales, los chicos se muestran muy afectados, ¿no? Mencionan que incluso tenían ganas de llorar y pensaban que era un familiar muerto que se había ido, porque el vínculo es muy intenso, ¿no? Esto también visibiliza la gran necesidad de afecto que tienen los menores.
Empoderamiento y organización de actores para incorporarse al desarrollo. Se da la comprensión y apropiación de las adolescentes sobre la problemática ESNA, se llega a dar conformación de promotores de lucha contra la ESNA, se llega a dar de manera parcial porque el taller termina en la etapa de la enseñanza de todas estas temáticas de protección, ¿no? Y de fortalecimiento de las conductas protectoras. Sin embargo, aún no se llegó a dar como conformación de adolescentes que estén preparados como para luchar contra la explotación sexual. Faltaba todavía fortalecer esa etapa. Y también se dio aprendizaje sobre las temáticas trabajadas de manera parcial. Son imágenes del taller. Entonces, conclusiones. El taller tiene una elevada aceptabilidad. Ellos proponen también un enfoque comunicacional en la propuesta del taller, o sea, confirman de que es importante la comunicación. Los tutores se identifican por alegría, bondad, buen trato, confianza, comunicación y respeto. Se atiende la necesidad de afecto también de los menores. Y bueno, se comprueba que también aprendieron el taller porque en las primeras sesiones mencionaban que habían aprendido más sobre alegría, teatro y juego y terminan mencionando amistad, logro y cuidado personal. Entonces ahí se puede ver el avance de los menores. ¿Qué reflexiones surgen? Reflexión del contacto físico. En un inicio los tutores no comprendieron de que podían tocar a los chicos de manera saludable, amigable. Por ejemplo, cuando hacían mucho alboroto, de repente una mano en el hombro como para calmarlos. Hizo que surja una reflexión sobre por qué no se puede tocar a los estudiantes. Saben que son adolescentes en riesgo, pero el tacto en varias ocasiones puede ser saludable también, ¿no? Luego se comprobó que quienes crearon la metodología sí estaban a favor de este tipo de tacto saludable, sin embargo los tutores no lo tenían muy bien claro por esta idea del concepto tutor-paciente. Si es que el taller es excluyente para adolescentes con mayores factores de riesgo, podría ser porque quedaron al final 7 adolescentes que eran también familias disfuncionales, entorno violento, pero comparado al resto de adolescentes de un inicio eran los que menos factores de riesgo presentaban, ¿no? Por ejemplo, habían chicos que dejaron de asistir porque trabajaban en la tarde, porque los castigaban por no ir al taller. Entonces eso queda como un interrogante. También el taller funciona por un número limitado de participantes, ya que más de 10 niños llega a ser inviable porque interrumpen mucho las sesiones. Una gran necesidad de trabajar en paralelo con colegios y familia, ¿no? En paralelo con los chicos y bastante orientación psicológica también a los chicos que lo demanden. Luego siempre la necesidad de que los tutores, al ser tan centrales en el éxito del taller, que tengan una contención emocional, que no haya desgaste emocional también por parte de ellos, desgaste físico y emocional, ya que ellos se encargaban también no solo del taller de República de Panamá, sino también de otros 2 talleres. Y también la capacidad de Asociación Cultural Teatro Vivo de visibilizar sus logros, de dar a conocer estos resultados y estos importantes logros con los chicos. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Belia Concha de Radio Cutibalú. Muchas gracias. Bueno, Radio Cutibalú es una radio regional, es una radio educativa, es una radio que pertenece a la Compañía de Jesús, pero no es religiosa, ¿no? Es una radio que promueve mucho espacios de diálogo, espacios de participación ciudadana de los sectores, sobre todo en situación de exclusión, ¿no? Entonces, en ese trabajo, nosotros hemos venido desde hace... Radio Cutibalú tiene 27 años, pero desde hace 10 años, 11 años, estamos trabajando mucho lo que es la promoción de la equidad de género, ¿no? Entonces, hay un proceso también para eso, ¿no? Un proceso primero de formación, de capacitación, de cómo los periodistas vamos entendiendo lo que es género, lo que son roles, lo que es construcción social, lo que es el trabajo de la comunicación y del periodismo, ¿cierto? Entendiendo que si hablamos de democracia, hablamos de participación de hombres y mujeres, ¿no? Entendiendo que si aportamos en la construcción de desarrollo local, regional, tiene que ser desarrollo para todos y todas, ¿no es cierto? Entonces, en esa trayectoria de trabajo desde la comunicación, pero también como actor social y como actor político, hemos ido incorporándonos, metiéndonos
en espacios de decisión política también, ¿no? Entonces, del tema de comunicación, de información, de estrategias, pasamos luego a participar en colectivos, en promover, por ejemplo, la formación de la mesa regional de equidad de género, luego en participar y dirigir la mesa de atención y prevención de la violencia de género, ¿no? Y luego hemos pasado a formar parte de equipos técnicos de apoyo al gobierno regional, principalmente con la Gerencia de Desarrollo Social, como es el Consejo Regional de la Mujer. Entonces hemos participado en lo que es la planificación, en la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades de Piura. Hemos participado también en lo que es, estamos participando en lo que es la Comisión Regional de Lucha contra la Trata. Hemos hecho protocolos junto con las autoridades, los operadores y demás actores, ¿no? Entonces, en Piura pasa que, no sé si pasa en otras regiones, espero que sí, pero en Piura lo que pasa es que hay mucha articulación de actores. O sea, en Piura estamos como siempre reuniéndonos, está Estado, está sociedad civil, está Ministerio Público, está Poder Judicial, están ONGs. Entonces estamos como siempre convocándonos, reuniéndonos y aportando para estas políticas públicas, para la implementación de estas políticas públicas en materia de género, ¿cierto? Pero también aportando económicamente, ¿cierto? Porque un tema que se viene diciendo desde ayer es que no hay plata. O sea, hay protocolo, hay políticas, pero ¿cómo se implementan? No hay plata, ¿no es cierto? Entonces, nos pasa en Piura. O sea, en Piura cuando nos reunimos con el gobierno regional, por ejemplo, dentro del plan de actividades de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata, bueno, vamos a hacer capacitaciones descentralizadas, nos vamos a las provincias, a los distritos, ya, y pasajes, ¿no? ¿Quién cubre pasajes? Para que el funcionario de repente transportes pueda hacer su capacitación e ir a Sullana, a Paita, Talara. Ah, no hay, ¿no? Entonces, ya, ok, ¿cuánto tiene Radio Cutivalú? Ya, ¿cuánto tiene el Centro de Emergencia Mujer? ¿Cuánto tiene Progobernabilidad? Okay. Entonces vamos aportando incluso económicamente, ¿no? Ya llega un momento en que tú dices, oye, ya, o sea, que el Estado asuma, pues, ¿no? O sea, a ver, que tiene que tener un presupuesto, que tiene que destinar recursos, y en algún momento hemos dicho, no hacemos nada. ¿Cuánto dan primero ustedes? ¿No? Pero es importante de todas maneras mencionarlo, porque los logros que hemos ido alcanzando en este trabajo, creo que es fruto de esa articulación de Estado, sociedad civil, ¿no es cierto? Y en el tema de la lucha contra la trata de personas también es lo mismo. Solo para tener una idea, ¿no?, de cómo está, por ejemplo, el trabajo de la trata en Piura. Según un estudio del 2012, ¿no?, que hicieron unos profesionales de Piura, lo que se plantea ahí, lo que se ha descubierto es que Piura es la tercera región con más casos de trata, y en el caso de personas menores de edad ocupamos el segundo lugar. Y la forma como son captadas estas personas son con ofrecimiento de trabajo, que es más o menos el 56%. Entonces, también, y hay que empezar, lo pongo como conclusión, pero igual ahora lo adelanto, el tema de ir analizando y reflexionando sobre el desarrollo económico. O sea, porque se habla mucho de desarrollo económico. Piura está creciendo igual que el Perú, es un 6% de crecimiento. Bueno, ahora a nivel nacional hay una desaceleración, ¿cierto? Pero en Piura también hay mucha actividad agroexportadora. El tema de la pesca, el tema de las empresas extractivas, está Vale, está Olímpica, está Savia, ¿no? Presencia de cementos, por ejemplo, Pacasmayo, con diferentes actividades económicas. Entonces, que dan un auge importante para Piura, pero eso, aparte de lo positivo y aparte del análisis de, ok, bacán, hay plata, pero ¿cómo está disminuyendo las brechas sociales? Por ejemplo, ¿cómo está disminuyendo la desnutrición? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en Sechura, en Piura, en general, la desnutrición infantil, el porcentaje ha aumentado. O sea, hay más niños desnutridos. Y somos una región que ha crecido un montón, ¿no es cierto? Entonces, pero también, ¿cómo es que trae estos problemas? ¿Cierto? Por ejemplo, la trata. ¿Por qué? Porque en Piura, en Sechura, en Paita, hay mucha pesca, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que hay muchos bares, hay muchas cantinas, ¿no? Entonces, se utiliza mucho a las niñas, a las adolescentes, para que atiendan, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexión nosotros también tenemos que empezar a hacerla,
en torno a lo que es el crecimiento económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, han convertido a Sechura en un lugar de destino, de explotación de adolescentes y jóvenes, que en su mayoría llegan de Jaén, Bagua y Tarapoto, ¿no? ¿Cuáles son las rutas? Esta, Hualapampa Abajo, que es, quien conoce Piura, es Huarmaca, es Huancabamba, una zona de sierra que constituye un punto importante para los tratantes, y un paso entre Cajamarca, Lambayeque y Piura, ¿no? Esta es la ruta por la que fue trasladada Gina Pinchi del caso La Noche, que seguro pues ustedes conocen, han escuchado, ¿no es cierto? Entonces, a Piura llegan muchas chicas del oriente, ¿no? Y han sido trasladadas por esta ruta. Entonces, en ese análisis y en esa reflexión, porque además, como decía al inicio, Radio Cutibalú trabaja mucho el tema de la equidad de género, y lo decían ayer, ¿no? Entonces hay muchas ideas que se repiten, pero es que hay que plantearlas de todas maneras para poder empezar a tomar acciones frente a eso, ¿cierto? La alta tolerancia social y el poco interés por denunciar, porque es que claro, o sea, tú vas, y seguro pasa en muchos sitios, o sea, tú vas por los bares, vas por las cantinas, pasas y ves a las chiquillas que están ahí. O sea, hay zonas en La Tortuga, por ejemplo, que es una zona del Bajo Piura, 8, 9 años, 10 años, o sea, ya están trabajando en los bares. Pero nadie dice nada, nadie denuncia, ¿no es cierto? Entonces, pasa por también un tema de cultura patriarcal, machista, ¿no? Discriminatoria de la mujer, una cultura de violencia, nos estamos como acostumbrando, ¿no? O sea, está pasando como, ya no nos sorprende, ¿no? Imágenes y valores sociales donde se cosifica a la mujer. Entonces, ayer, y una de las preguntas que yo decía es qué están haciendo o cómo se está incorporando los medios de comunicación en esto. O sea, es un proceso largo, es un proceso complejo, es verdad, pero es un proceso que hay que empezar ya, pues, ¿no? O sea, hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en los medios, ¿no? En los medios hay estudios, ¿cierto?, que nos dicen, ¿no?, que el mundo que vemos es a través del mundo de los varones, al menos en las noticias, ¿no es cierto?, donde las mujeres no están. Y eso es fácil comprobarlo, ¿no? Cogemos un diario, nada más, empezamos a leer quiénes son protagonistas, quiénes son las fuentes de información, quiénes son los analistas económicos, los analistas políticos, ¿no es cierto? Un estudio de Concord TV reveló que el 63% de adultos peruanos considera que la televisión muestra una imagen negativa de las mujeres. La publicidad, ni que hablar, ¿no es cierto? Y a veces cuando aparecen como víctimas, ¿cierto? La mujer, ¿no? Pobrecita. No sé en Argentina, pero cuando uno ve publicidad o comercial es un poco distinta, pero acá estos comerciales de pobrecita la mujer tiene que estar planchando y no puede jugar con sus hijos, ¿no? Pero le damos el detergente para que cuando lave ya la ropa sale casi planchadita y mira, salta el planchador. Tenemos a Mr. Músculo Argentina, que por suerte está Mr. Músculo, que nos viene a ayudar. Que nos viene a ayudar, ¿no? Entonces así salta el planchador y se va a jugar con los hijos, ¿no? Y las hijas, ¿cierto? Entonces todo eso refuerza esa mirada, ¿no? De no solo los roles, ¿no? Sino también la mujer cosa, la mujer, el hombre con el poder sobre la mujer, capaz de explotarla sexualmente, ¿no es cierto? O de decidir por ella. Pasa en las noticias, decía, ¿no? También el estudio dice que por cada mujer que aparece en las noticias hay 4 hombres, ¿no? Y las noticias se refieren a la mujer para exponerla como víctima o parte de un problema o reafirmando su rol reproductivo. Entonces, y claro, esta información, estos mensajes, estas imágenes que difunden los medios de comunicación, que refuerzan esta estructura patriarcal, androcéntrica, ¿cierto? La masculinidad hegemónica que hablábamos ayer, lógicamente también de alguna manera sustenta, es un argumento y fortalece lo que es la trata de personas y la indiferencia de algunas personas, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo los medios de comunicación abordan la trata? Si es que la abordan, porque además casi no la abordan, entonces es como información, ¿no es cierto? Casos de posible caso de trata, ¿no? Y por lo general he visto en algunos estudios que estaba un poco leyendo y decía que más lo ven por el caso de las desapariciones, no tanto de explotación sexual. Pero por ejemplo en Piura lo que sale mucho es
cuando encuentran en los bares, en las cantinas, ¿no?, a chicas que son explotadas sexualmente, eso sale y esas son las imágenes y esa es la información que se difunde. Pero luego ahí quedó. O sea, es la noticia, es el titular, no es el sensacionalismo, ¿no es cierto? Y decía ayer el señor de Bolivia, incluso pues la sacan hasta a medio vestir, ¿no? Sin respetar su dignidad, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que ha pasado también, o sea, porque estamos dando pasitos, pero estamos dando pasitos, ¿cierto? Es que, por ejemplo, antes ni se hablaba de trata, ¿no? Antes era, uy, desapareció la chiquilla, ¿no? La jovencita se fue con el enamorado, ¿no? Y no se hacía seguimiento. Entonces, por lo menos ahora ya no, posible caso de trata. Entonces ya como que se enfoca de esa manera, se hace un breve seguimiento si es que es un caso de desaparición, ¿cierto? Pero después ahí queda. Pero no se ve lo otro, no se ve la explotación laboral, no se ve la mendicidad como posibles casos de trata. Eso no se aborda porque no hay investigación y pasa porque hay desconocimiento del tema y por ende debilidad en su abordaje y en el tratamiento. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Radio Cutibalú es que también trabajamos como medios de comunicación, tenemos el respaldo de proyectos de cooperación internacional que no lo tienen otros medios de comunicación, pero además tenemos una política institucional, una política de género. O sea, somos un actor que con proyecto, sin proyecto, estamos en estos espacios y seguimos promoviendo la equidad de género y en este caso la lucha contra la trata. Entonces hemos hecho capacitaciones gracias a los proyectos, hemos hecho capacitaciones a operadores, a la policía, al Ministerio Público, a docentes, a líderes, a rondas campesinas, porque la ronda campesina en la zona rural es un actor importante también, ¿no es cierto? A rondas campesinas en violencia y cómo atención se puede denunciar y atender el tema de la trata, a comunicadores y comunicadoras. Entonces, por ejemplo, una cosa muy que a mí me gustó mucho es, nosotros tenemos una red de corresponsales. Después de la capacitación que le hicimos, una vez uno de nuestros corresponsales nos llama y nos dice, ha llegado acá a su zona, que es una zona rural, una camioneta pidiendo chicas para trabajar. Entonces, él escuchó, fue y preguntó quiénes son, ¿no? Que queremos chicos, pero ya, algún número, dónde le podemos contactar y no sé qué. Este señor le dio el número. Él no se quedó contento, fue y llamó ese número. Y ese número era fuera de servicio. Entonces, él dio la alerta por la radio. Entonces, la camioneta desapareció, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estas redes de comunicadores también pueden ayudar, siendo capacitadas y con estrategias muy claras, a hacer como sistemas de alerta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí decíamos también luego el tema de las estrategias, de las campañas, ¿cierto? Pero con resultados muy concretos. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo, porque trabajo proyectos de desarrollo y con agencias de cooperación y con ONGs, es que el componente de comunicación es como el que se sacrifica, siempre, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya me estoy pasando el presupuesto, vamos a sacar de comunicación, ¿cierto? Entonces, cuando no se le da la debida importancia, si es que empezamos a trabajarlo como un aliado importante para masificar la información, pero también para poder crear, en este caso concreto, estas redes de alerta y de promoción, o sea, y de sensibilización y de trabajo en conjunto con los demás actores de sus comunidades rurales, comunidades chiquitos, que luego van pues armando redes más grandes, ¿no? Bueno, hemos hecho concursos, las campañas radiales, ¿no? Un tema de incidencia, lo que les contaba anteriormente, porque estamos también trabajando con los colectivos y hemos logrado esta ordenanza 230, que fue la formación de la Comisión de Lucha contra la Trata de Personas. Se han constituido mesas distritales de atención y prevención de la violencia de género, pero también ahí entra el trabajo en lo que es la lucha contra la trata, ¿no es cierto? Corro porque... ¿sí? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Gina Pinchi hemos estado como muy pendientes, difundiendo información, haciendo la cobertura de las audiencias, hemos estado en el proceso judicial, ¿no? En la sala, en los juicios, informando, hemos hecho plantones junto con otros actores de la sociedad civil, hemos conversado con el presidente de la Corte para ver, oye, ya van pasando 1000 días y esto que no pasa nada aquí, ¿no? Entonces, incluso interpelando al presidente del Poder Judicial, ¿no? Y en ese trabajo permanente, repito, como actor social y como actor político y no como un medio de comunicación solo de difusión de información.
Retos: involucrar a más periodistas, trabajar con ellos y ellas, herramientas que mejoren el abordaje de la trata, garantizando la protección de las víctimas, tratar de que lo incluyan en sus cuadros de comisiones. O sea, es un trabajo difícil porque definitivamente, o sea, en Piura pasa y pasa a nivel nacional. O sea, los periodistas han perdido la capacidad del análisis. O sea, y hay una responsabilidad, creemos, también de las universidades, ¿no es cierto? No analizan, es la información, es lo que genera rating, lo que me genera audiencia, me genera lectores, oyentes. Después no me interesa, o sea, no somos conscientes de que tenemos un rol importante en este trabajo de construcción, de desarrollo con inclusión, ¿no es cierto? Hay un manual, he visto que hay un manual niños, niñas en acción, pero también que tanto se conoce, se trabaja y se empieza también a trabajar con los periodistas este manual, ¿no? Seguimiento de casos, tenemos que hacerlo como periodistas, campañas conjuntas estratégicas y de impacto, utilizar las redes sociales para la lucha, ¿no? Nosotros ayer conversando con una compañera en el tema de las redes sociales del Facebook, o sea, ustedes están en el internet y ¡fum! Sale, a mí me pasa, ¿no? Que a veces sale un mensajito de una chica, soy fulanita, llámame o contáctame, ¿no es cierto? Entonces, como que también tenemos cuidado y esa alerta a las redes, pero cómo es que podemos utilizar esas redes también para nuestro beneficio, ¿no? De repente el mensajito que sea lo contrario. Ten cuidado, ¿cierto? Con estos anuncios o con, no sé, con las mafias, no sé, algún mensajito que también pueda ser utilizado para las redes. Y hay una serie de retos, ¿cierto?, que ya tienen que ver más con la acción política, ¿no? Nosotros, repito, por ejemplo, la estrategia que estamos utilizando ahora para lo que es la implementación de políticas es incorporación del enfoque en el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Eje estratégico 2, inclusión, igualdad de oportunidades, indicadores, metas, presupuesto. No hay presupuesto, ya, vamos a la Asamblea de Delegados de Sociedad Civil, Consejo de Coordinación Regional, presupuesto participativo, ¿cierto? Ya, vamos a elaborar un perfil de proyecto, lo presentamos, lo debatimos, lo peleamos. Necesitamos también aliados para tener incidencia para que ese presupuesto se dé, ya. Rendición de cuentas, vamos a la rendición de cuentas, ¿cierto? Ahí nos hemos dado cuenta en estos espacios que el eje estratégico 2 del PDRC no tenía indicadores y metas, que es igualdad de oportunidades, ¿cierto? Ok, vamos a contribuir a hacer esos indicadores, ¿no? Y lo hacemos, como repito, o sea, no es Cutivalú solo, es Cutivalú, es las otras ONGs, es el mismo Estado, ¿no? Pero hay como un trabajo permanente. Y involucrar a otros actores, la REMURPE, el AMPE, la Red Nacional de Mujeres Autoridades, la CNR, que es la Coordinadora Nacional de Radios Educativos, y también decíamos pues que el Ministerio del Interior pueda fortalecer su nivel de rectoría a nivel nacional para la lucha contra la trata. Y esa es la experiencia que puedo contar, y luego seguro que nos preguntan. Chara Clarisa Ocaña, que ha sido ganadora del concurso de ponentes. Buenos días con todas y todas. Bueno, el título del trabajo que voy a presentar, reflexiones acerca del autocuidado profesional en personal de salud que atiende casos de trata sexual y explotación sexual comercial, es parte de digamos, una revisión teórica y también de una experiencia pequeñita todavía, pero que en el movimiento El Pozo, digamos, queremos de alguna manera poder aprender lo máximo, ¿no?, de estas pequeñas experiencias y en este caso comunicarlas, socializarlas a ustedes. Desde ya, como saben, el tiempo es muy corto, al final va a aparecer mi mail y bueno, ustedes también pueden contactar con Movimiento del Pozo, en el CD les van a entregar el trabajo y desearía que puedan retroalimentarnos con sus comentarios. Bueno, rápidamente, un poco para contextualizar esta experiencia, el Movimiento El Pozo tiene, digamos, trabajando ya 38 años en la problemática de la explotación sexual y más o menos, para no poner ahí el texto de la visión, ¿no?, de la problemática, lo que he hecho es reducirlo en un cuadro, ¿no? Entonces tenemos una sociedad patriarcal, por todo lo que se ha ido conversando en las mesas, tenemos políticas de gobierno neoliberales, ¿no?, y dentro de esto tenemos actores, algunos más chiquitos que no son tan visibles y algunos que son de repente más visibles, ¿no?
lo que sale, digamos, en los medios de comunicación, ya la víctima, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos los consumidores, que es lo que menos se ve, pero lo pongo arriba y en rojo porque es lo que manda de alguna manera y dinamiza el mercado, ¿no? Tenemos la promoción, que en muchas de las mesas se ha dicho que incluso los primeros explotadores es la familia. Tenemos la familia, digamos, probablemente los medios de comunicación cuando contribuyen al comercio sexual, a la industria sexual, ¿no? El Estado, ¿no? También con leyes que de repente dejan márgenes para que quede impune muchas veces muchos de estos consumidores y explotadores, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Va hacia la mercancía que vendrían a ser las víctimas y los cuerpos de estas víctimas, ¿no? Sabemos por estadística mayormente mujeres. Y esta flechita de acá nos indica que todo esto nos da un ambiente de impunidad, ¿no? En tanto las víctimas digamos, denuncian muchas veces, pero también, digamos, la exposición que tienen los niños, niñas y las mujeres, digamos, en esta sociedad. Y aumenta la victimización, que vendría a ser el daño ejercido, en este caso, por los hechos de trata o de explotación. ¿Qué es lo que ha ido haciendo el movimiento del Pozo durante todos estos años? También lo puse en un cuadro para que pueda ser un poco más dinámico, ¿no? Tenemos, digamos, la intervención interdisciplinaria, que no ha sido desde un inicio. El Pozo empezó mucho con un trabajo más asistencial en la zona de La Parada, básicamente. Ahora la zona de La Parada ya, digamos, ya no es lo que era de repente en los años, estoy hablando de 76, ¿no? En donde justamente se daba todo esto que ustedes ven, ¿no? O sea, pobreza extrema, o sea, violencia estructural básicamente, y en este caso pocas opciones para las mujeres, sobre todo migrantes, ¿no? Digamos, de solventar sus gastos económicos, ¿no? Entonces tenemos un equipo interdisciplinario que se ha ido conformando digamos, a través de los años. Tenemos que este equipo tiene un enfoque integral, básicamente de derechos humanos y de género, ¿no? Y tiene una mirada dentro del modelo ecosistémico, porque el movimiento del Pozo entiende este tipo de violencia como una violencia basada en género. Entonces ven las diferentes dimensiones del problema y el impacto desde macro hasta micro, se podría decir. ¿Qué tenemos aquí? Esto vendría a ser lo que voy a hablar un poco más y de lo que se trata la experiencia. En esta franja verde vemos el tema del compromiso, que voy a explicarlo rápidamente. Para el movimiento del Pozo, en estos años de experiencia, y como también quiero recoger lo que han ido diciendo mis compañeras, es importante detenernos en el tema, digamos, de qué es lo que hace que un abogado, un psicólogo, y de repente todos los que estamos aquí, diferentes disciplinas, estemos interesados en este tema y de alguna manera queramos contribuir y colaborar a que esto, digamos, cambie, ¿no? Muchas veces es el compromiso profesional. Entonces, estos equipos, de alguna manera, tienen un alto compromiso profesional, ¿no? Podríamos decir, ¿puedes pasarlo al siguiente? Para explicar un poquito más el tema del compromiso, luego regreso al cuadro. En lo positivo, el compromiso nos permite entender en la intervención una dimensión ética y política, lo que decía un poco Belia, ¿no? Tenemos una política institucional que, de alguna manera, por ejemplo, trabaja el profundo respeto, por ejemplo, por los derechos de las personas involucradas en este tema, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, entender esa dimensión nos lleva a que el equipo conformado por, de repente, diferentes profesionales, digamos, tiene que tener esto incorporado, ¿no? Un compromiso hacia, digamos, hacia los derechos humanos. Podemos regresar a la... ¿Qué tenemos después? Aprendizaje, especialización. Lo que en el movimiento del Pozo se ha ido trabajando también es la importancia de aprender de los casos, tanto los casos de repente exitosos y de los casos no tan exitosos, porque, digamos, es difícil para una institución decir, bueno, hemos tenido casos no exitosos, pero esos son los casos, se podría decir, en los que uno aprende más, ¿no? Sobre todo aquello que no debiste hacer o aquello que te faltó también, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando el equipo tiene esto incorporado, siempre va a estar aprendiendo de cada cosa que haga, va a surgir una pregunta y esto va a ayudar también a dinamizar y especializarse cada vez más, ¿no? Entonces, eso es algo importante. ¿Podemos pasar al otro?
Ahí, en resumen, por ejemplo, se resume como la inquietud por la reflexión desde la práctica para la producción de saberes prácticos y teóricos, ¿no? Entonces, producto de ello son los libros que uno produce. Normalmente las ONGs tienen no solo como interés, sino como mandato, ¿no? Producir un libro, sacar una sistematización, pero que es importante hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Por justamente eso. Podemos regresar, gracias al anterior. El trabajo colaborativo que... puedes pasar el otro para ya resumirlo, ¿qué es la capacidad para incorporar y construir nuevos marcos de comprensión a partir del diálogo interdisciplinario? Ese marco, el primer dibujo gráfica que les enseñé, no es algo que se ha podido verbalizar o construir, digamos, al inicio, ¿no? El pozo, digamos, en el 76 cuando inicia, no es que ya tenía todo esto trabajado, sino que lo ha ido construyendo. Muy bien, ahí nos quedamos entonces, regresamos para terminar de explicar el último cuadro. Y el movimiento del pozo lo que promueve básicamente es el bienestar integral y el empoderamiento de las mujeres involucradas. ¿Cuáles son los riesgos? Ahí tenemos en menos, ¿no? Cuando se desconoce esta dimensión y por ejemplo se responsabiliza a las víctimas muchas veces del daño ocurrido a sus derechos humanos. Y se invisibiliza, con eso estamos invisibilizando el contexto, ¿no? El contexto de impunidad, como les decía, de victimización, que es alto en algunas zonas, pero en general en todo el país lo es. En el aprendizaje, ¿cuáles son los riesgos? Cuando se piensa que los equipos, por estar conformados por un personal competente, no requieren del acompañamiento y de la supervisión de casos, ¿no? Que de repente en algún momento voy a hablar, que tiene que ver con cómo el supervisor no es que supervisa a ver si lo hiciste bien, cómo lo hiciste, ¿no? Un poco tomando en cuenta lo que nos decía Patricia, la relación y el vínculo entre el terapeuta, o en este caso la persona que asiste o atiende, y la víctima, en este caso, o el usuario, ¿no? Entonces eso necesita una supervisión, una visión de un tercero, en otras palabras, para ayudar al terapeuta o al que atiende a poder colocarse en una posición que no revictimice a la víctima, ¿no? En el trabajo colaborativo uno de los riesgos es cuando dentro del equipo se generan intervenciones aisladas, cuando no se permite que el grupo desarrolle una subjetividad singular a partir de la tarea constituyente. O sea, muchas veces lo que buscamos es la paridad entre las disciplinas, pero digamos hay a veces una mentalidad de que pues un abogado, ¿no? Un psicólogo puede estar un poco más abajo y así, ¿no? Trabajador social, comunicador, y eso se ve también en cómo se plantean los proyectos y bueno, en todo, ¿no? Si no tenemos esa paridad, esa horizontalidad, muchas veces esto puede también generar de alguna manera malestar, ¿no? Incomodidad, ¿no? Entonces, doy solamente uno de los ejemplos en el que se puede pensar eso, ¿no? Pero también el verse como equipo, el trabajo, el que la competencia entre los marcos referenciales de las diferentes profesiones, ¿no? Lo legal primero, ¿no? O lo psicológico, que manden todo, ¿no? El movimiento del pozo de alguna manera ha tenido transformaciones, ¿no? En un primer momento la mayoría eran trabajadoras sociales, ¿no? Luego después empezó a entrar una psicóloga, dijeron no, necesitamos a alguien que vea en los casos tal. Luego después empezó a entrar abogados, ¿no? En un momento fueron más abogados. O sea, digamos, ha habido una serie de transformaciones que seguro han pasado también en las instituciones en las que ustedes están, y la idea es poder llegar a un equilibrio. Bueno, las preguntas de este trabajo era ¿qué relación existe entre la revictimización y el síndrome de agotamiento profesional? Cuando hablamos de autocuidado estamos hablando en este caso yo al menos voy a hablar básicamente del síndrome de agotamiento profesional. Y la relevancia que tiene incorporar el autocuidado profesional en el modelo de intervención integral frente a la explotación sexual y la trata sexual. Rápidamente algunos apuntes conceptuales. ¿Qué entendemos por revictimización? Tenemos la victimización primaria, o sea, digamos a causa del daño producido, en este caso por explotación o por trata, ¿no? Entonces, consecuencias físicas, psicológicas, sociales, culturales, producto del delito que genera un quiebre en la historia personal.
Y esto es importante, ¿no? Porque no es solamente un conjunto de efectos que decimos, bueno, ya, una terapia y pasó. Hay un quiebre en la vida personal de la persona, en la vida personal, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la victimización secundaria, que es la revictimización, lo que yo voy a llamar revictimización en este trabajo, es el daño adicional realizado por el sistema de protección, asistencia o sistema judicial penal y o parte de la familia, comunidad y la sociedad. Eso es un poco integrando el concepto a partir de la visión de Bernstein. Las consecuencias de la revictimización básicamente tiene consecuencias que muchas veces pueden ser mayores a la victimización. ¿Por qué? Porque el estigma, por ejemplo, la impunidad puede generar, más allá del dolor físico, psicológico que te puede haber causado, en este caso, el explotador, digamos, se perpetúa de alguna manera en el resto del tiempo cuando esto puede haber salido a medios, cuando de repente en el juicio se declaró que no era tu tratante sino el proxeneta. Entonces esas cosas pueden dañar incluso más, ¿no? Hay un contexto y eso es a nivel de la persona, pero a nivel social el daño es mucho más porque hay una especie de impunidad. Bueno, ¿no? Yo puedo tratar a alguien y luego después pedir una pena menor como proxeneta, por ejemplo, ¿no? Entonces eso genera también que las mujeres ya, o en general todas las víctimas, no denuncien. Entonces hay una cosa ahí, de aquí he tomado algunos de los conceptos. Esto es un cuadro largo, no lo voy a leer todo, pero sería interesante, está en el artículo, quisiera su retroalimentación, como les decía, pero más o menos he tratado de separar la revictimización que puede hacer los operadores del Estado, el Estado mismo, con las normas, leyes, protocolos, etcétera, inexistentes muchas veces, y la sociedad, con los estereotipos que se siguen reproduciendo y que ya mis compañeras también han ido conversando. Entonces, solo chiquito, cuando, por ejemplo, en la atención de parte de los operadores del Estado, cuando en la atención no se da una información adecuada sobre el proceso, ¿no? Y las víctimas de alguna manera no terminan, digamos, de entender qué es lo que está pasando. En el Estado, por ejemplo, tenemos en general asegurar una atención oportuna y de calidad. Entonces vemos el tema de protocolos, de guías de capacitación, ¿no? De cuidar a los equipos también, ¿no? O sea, en muy pocos establecimientos del Estado se da, por ejemplo, este tema del desgaste y del cuidado de los equipos. Y finalmente en la sociedad el tema del imaginario social. Muy bien, ahora algunos apuntes sobre el estrés, el estrés es el que yo tengo por el tiempo. Síndrome de agotamiento profesional. Rápidamente, es un estrés crónico en el trabajo, ¿no? Existe otro concepto que habla del desgaste por empatía, que tiene que ver que en cada caso, muchas veces, lo que un poco decía Patricia, ¿no? La situación de la víctima es como un estrés postraumático para la persona que lo escucha, ¿no? Entonces, luego de escuchar un testimonio, digamos, es difícil a veces decir, ya bueno, dejé esto en el trabajo y me voy a mi casa y es otra cosa. No, uno empieza a tener flashbacks, o sea, nuevamente imágenes de lo que puede haber pasado y todo eso, ¿no? Entonces, eso es un concepto que no lo voy a tocar, más voy a tocar el tema de estrés crónico en el trabajo. Pasa, por favor. Ya, este cuadrito, un poco para explicar cómo sería el proceso. Bueno, existen demandas organizacionales. Por ejemplo, tienes que atender a tantas mujeres, tienes que hacer eso, solo tienes 15 minutos, etc. Digamos, estoy poniendo un contexto del Estado. Felizmente en Naciones es un poco más flexible. Existen recursos personales. A ver, yo psicóloga, ¿no? En lo que me he formado, etcétera, mi enfoque terapéutico, etcétera. Sin embargo, existen demandas como paradojales. Tienes que atender bien, Clarisa, y además en 15 minutos. O cosas así, ¿no? O, por ejemplo, tienes que darle confianza a la víctima, pero ojo, eso es un tema que hay que denunciar, porque si no, tú como profesional estás siendo cómplice, testigo de una violación, y entonces, ¿cómo le das confianza y luego después estás diciendo voy a denunciar? Y muchas veces puede haber un vínculo entre el victimario y la víctima. Entonces, la víctima muchas veces no va a consentir. Entonces, ¿cómo trabajas eso? No digo, yo tampoco no sé la solución, pero en todo caso, ¿cómo se trabaja eso dentro de la institución? Esas demandas paradojales, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el proceso? Esto generaría cansancio
el cansancio generaría una despersonalización que tiene que ver con un distanciamiento emocional con la víctima. Entonces, como yo siento que no puedo atender esa demanda, de alguna manera me distancio, pero me distancio como un efecto de, más bien, como un mecanismo de defensa. No es que me distancio porque, escucha, no, ya, entonces, ya no me gusta, pues no quiero este trabajo, o sabes que ya no quiero ni escucharla. No es necesariamente voluntario, sino que ocurre este efecto para, digamos, como un mecanismo de defensa. Y finalmente esto termina en baja realización personal en el trabajo. Entonces, solo de aquí voy a sacar que cuando esto no se toma en cuenta en los grupos, empieza a generar este riesgo y muchas veces se puede generar una doble violencia, ¿no? Digamos, la organización puede estar exigiendo a un profesional y generando de alguna manera, violentándolo de alguna manera y el profesional finalmente violentando a su víctima. Esta es la intervención, más o menos este fue el esquema. Como les digo, ya no tengo mucho tiempo, ustedes lo pueden de repente revisar en el artículo. Me voy a solamente a dedicar al tema de qué es lo que salió en la evaluación del síndrome de agotamiento profesional. Esta fue una experiencia realizada con profesionales de salud en un establecimiento de Lima que está muy cercano a zonas donde hay explotación y trata. ¿Qué salió en esta prueba? ¿Se acuerdan de desgaste emocional? En desgaste emocional, 15% de los encuestados presentaban desgaste emocional. En la parte de despersonalización, el distanciamiento, ¿recuerdan? 25% de los evaluados mostraron evidencias significativas de signos de distanciamiento. Y finalmente, es una cifra que también llama la atención, 65% de los evaluados, digamos, demostraron una baja realización en el trabajo. Eso estamos hablando de un establecimiento de salud del Estado que atiende esta problemática. A modo de conclusiones, respecto a la relación entre la revictimización y el síndrome de agotamiento profesional, ¿qué podemos decir? Que sí, bueno, la revisión teórica dice que sí, ¿no? Que al haber que el agotamiento produce este distanciamiento emocional y que este distanciamiento emocional puede, contribuye a la pérdida de la implicación subjetiva que es necesaria en la atención. Eso es lo que mencionaban de cómo nos implicamos con el otro. O sea, finalmente la calidad y la calidez de la atención va a depender de esa implicación, ¿no? Una implicación que tampoco sea apapachar o de repente tratar de cubrir ciertas necesidades afectivas de uno, muchas veces pensando que las necesidades las tiene el otro, muchas veces, sino en la implicación ética y política, que era lo que yo estaba más bien conversando, ¿no? Pasamos a la otra. La revictimización se da de diferentes formas. ¿Se acuerdan el cuadrito del operador, el Estado y la comunidad? Bueno, eso es algo que también se puede concluir de esta revisión, ¿no? Y que muchas veces todo esto puede, si no se toma en cuenta, contribuye a la victimización y a la impunidad. La experiencia realizada también nos arroja que existen posibles situaciones de revictimización. Yo no he podido establecer la causa, o sea, digamos necesariamente que estos operadores estén revictimizando, pero sí con estos datos que nos arroja la prueba podemos decir que si ya hay despersonalización es posible que la calidez y el trato estén siendo afectados, ¿no? Y finalmente, como propuestas en el tema de autocuidado, creo que sí se necesitan metaprogramas, ¿no? En el que se pueda cuidar el tema del compromiso profesional, asegurar la implicación afectiva, política, ética del equipo respecto a sus beneficiarios. Y aclarando siempre que no es algo necesariamente voluntario. Muchas veces el sistema, así como victimiza y vulnera a las posibles víctimas, también vulnera de alguna manera a los profesionales, y eso hay que tenerlo en cuenta y ser coherente sobre todo, ¿no? Si me interesa los beneficiarios, me debe interesar el profesional. Muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a Viviana Camino Cortés, presidenta de Red de Alto Tráfico y la Trata de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina.
¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Quería aclarar que digamos, tengo una doble función. Soy la presidenta de la Red contra el Tráfico y la Trata y soy docente en la Universidad de La Plata. Y también tengo esta cuestión de funcionaria porque dirijo un programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata en la provincia de Buenos Aires, con lo cual esto que recién hablaba lo tengo súper claro, el tema del desgaste, ¿no? Que sufrimos todos, porque yo también acompaño generalmente allanamientos y en asistencia, así que no solamente dirijo, sino también acompaño permanentemente los allanamientos. Bueno, quería contarles un poco, hoy voy a hablar desde el rol de sociedad civil, ¿no? Un poco desde el principio de la RAT, que de ahí van a ir pasando imágenes, porque no puedo ir contándoles todo, pero son imágenes de trabajos que hacemos, que tienen que ver con la prevención, con la capacitación. Pero básicamente yo me quiero referir al tema de asistencia, ¿no? Que es una de las partes que hoy estamos hablando acá, que es el acompañamiento y la protección posterior al rescate. La RAT es una red de organizaciones sociales, no somos una organización, sino que somos una red que trabajamos en todo el territorio de la Argentina, más o menos en 15 provincias. Tenemos coordinaciones regionales, yo sé que la provincia de Argentina es muy grande, entonces está NEA, NOA, Centro, Sur, con referentes que trabajan no solamente lo que es la prevención, capacitación, campañas, la incidencia, porque también trabajamos en modificar normas legislativas, ordenanzas, políticas públicas provinciales, por ejemplo, municipales, sino también trabajamos la asistencia, el acompañamiento, la denuncia a víctimas. Ustedes saben que en la Argentina, si bien generalmente quien rescata es un programa nacional, que es la Oficina de Rescate, actualmente hay en algunas provincias programas de rescate como el nuestro, pero todavía el 80% o 70% de los rescates lo hace la Nación. La Nación, que luego lo que hace es, digamos, deriva lo que es la asistencia posterior, porque la Nación solamente rescata, refugia y hace la primera asistencia hasta el momento de la denuncia, y luego toda la asistencia posterior la deriva a los llamados puntos focales, que son dispositivos provinciales, en este caso en mi provincia, este programa de rescate, que se va a ocupar de la asistencia posterior a la víctima. Por supuesto, ustedes saben que el tema de la asistencia es un problema que tenemos. En Argentina somos exitosos en el rescate, se ha rescatado desde el año 2008, que es la primera ley de trata, hasta ahora 6.600 personas. De todos modos, yo coincido con Óscar Gómez, que estuvo diciendo al principio, que en el panel principal, esto que en Argentina todo es trata, ¿no? Creo que un problema también tiene que ver esto con que hay que transparentar de alguna manera los datos. Trabajando en la provincia, que hemos tenido este año, desde enero hasta ahora, 200 personas entrevistadas, pero de ellas solamente el 25% da trata. El resto, y esto tiene que ver con una de las cuestiones principales del tema de la asistencia, que tiene que ver con una correcta identificación de las víctimas. Necesitamos personal capacitado, no solamente en la justicia, en primer lugar, después de lo que pasa con la justicia, equipos que van a ir a esos allanamientos, porque en nuestro caso la Fiscalía es quien, a través de una investigación, convoca al equipo de rescate, que va al allanamiento y tiene la función importantísima de decidir si ese caso es trata, es esclavitud laboral, esclavitud sexual, o directamente no es nada, como ha ocurrido en algunos lugares. En Argentina tenemos muchos trabajadores peruanos que son víctimas de trata laboral o esclavitud laboral, ¿no? Entonces, primeramente, esta cuestión de la identificación. Por eso que había quedado en un panel anterior el tema de cómo se entiende, por lo menos en la Argentina, la trata, cómo diferenciamos de explotación laboral y explotación sexual. La trata en Argentina, aparte de las tradicionales acciones, ¿no?, de reclutamiento, traslado, acogimiento, le hemos incorporado el ofrecimiento. ¿Por qué? Porque es otra figura independiente. Muchas veces quien ofrece es la familia, quien ofrece es algún vecino conocido de la comunidad, alguien muy conocido de la víctima que ofrece al reclutador. Entonces también hemos querido de alguna manera incluir en el delito de la trata al que ofrece. Entonces la trata es esto,
es un delito que llamamos de resultado anticipado, porque es estas acciones siempre y cuando la intención haya sido explotar. Si no hay finalidad de explotación, no hay trata. Ahora bien, uno puede llegar a un allanamiento y se encuentra con otra situación. Ejemplo, establecimiento, un taller de costura. Habíamos encontrado 8 trabajadores peruanos, ¿no?, de ciudad peruana, que vivían en departamentitos que les habían construido en ese lugar, muy precarios, por supuesto, dormían en colchones, tenían un solo baño. Les pagaban, no sé si mucho o poco acá, $100 por mes, casa y comida, y trabajaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Para cuando uno entrevista a estos trabajadores, a veces están contentos. Igual, te dicen, bueno, pero tenemos casa, tenemos comida, ¿no? Ahora, nosotros tenemos claramente en nuestro código el delito de explotación sexual y el delito de esclavitud laboral, con indicadores que se han construido respecto a cómo identificar a una víctima de trata, de explotación sexual y de explotación laboral. En ese caso no había trata. Estos trabajadores no habían sido reclutados, había un muchacho que había estado trabajando ahí, que trae a su prima, pero él mismo la trae porque le parece que se gana bien, no es reclutado, pero sí hay claramente esclavitud, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos que identificar la esclavitud. El tema sexual. Vamos a un privado, un bar, y encontramos a mujeres, 10 mujeres, 6 mujeres, ¿no? Pero en las entrevistas con estas mujeres detectamos que si bien no han sido reclutadas, porque se enteraron de que estaba ese lugar y fueron por un contacto o lo que sea, estarían con su propia voluntad, o sea que no hay ningún tipo de forzamiento. Sin embargo, hay explotación, porque en la Argentina la existencia del proxenetismo, aún con el consentimiento de la víctima, y tuvo que hacerlo, porque ustedes saben que las víctimas, y ahora voy a explicar eso después, tienen un discurso armado, ¿no?, después de toda esta cuestión, que siempre dicen lo mismo, ¿no?, que están porque quieren, que patata y patata. Luego, cuando uno genera empatía, eso es muy importante, que el equipo entrenados en cómo entrevistar a una víctima, que no es un interrogatorio, es una entrevista de un equipo que generalmente está integrado por una psicóloga, un trabajador social y un abogado, una mirada interdisciplinaria, lo que busca es una empatía y finalmente las personas que son víctimas también terminan diciendo si yo me pagan el 30%, el 40%, me descuentan por esto, me descuentan por lo otro, hay violencia, hay maltrato, ¿no? No es una cooperativa como decían acá. Eso es un delito en nuestro Código Penal que tiene un nombre que se llama explotación sexual. Ahí los únicos procesados son aquellos integrantes, los que están lucrando con el ejercicio. Y ahí tenemos otra cuestión. Lo que pasa es que últimamente en la Argentina, por una cuestión estadística o política, todo es trata. Entonces tenemos un problema. Tenemos, por ejemplo, en las estadísticas, 6.600 personas rescatadas, 56% es laboral, el 44% es sexual, lo cual daría cuenta de que hay más laboral, por ahí lo habían dicho en otro panel, más laboral que sexual, pero después viene la Procuraduría en Trata de Personas, que es la Fiscalía, que hace todo un análisis de las condenas y llega a la conclusión que en realidad el 70% de los condenados es por trata sexual y que solamente un 30% es trata laboral. ¿Por qué? Porque el resto que ha sido puesto como trata laboral en realidad era explotación laboral, no era trata, y se ha constituido una deformación de los datos que puede llegar, por ejemplo, a respuestas equivocadas y a que a lo mejor un gobernante considere que es mucho costo un subsidio durante un año a esa víctima, cuando en realidad son mucho menor cantidad las víctimas que tenemos de trata. Entonces, una cuestión me parece importante en este tema es la transparencia de los datos y la correcta identificación del problema que tiene que ver con un entrenamiento. Nosotros ya lo habrán visto, estamos trabajando hace muchos años capacitando funcionarios, profesionales. Hoy yo con un seminario en una universidad pública, que es un seminario de asistencia a víctimas de trata, donde se capacitan futuros profesionales
para poder trabajar en estos equipos de asistencia y estar capacitados en identificar y asistir a víctimas de trata. En primer lugar, dijimos, es el tema de personal capacitado, ¿no? Para identificar víctimas. Espero que no estoy pudiendo. Para esto que dijo, para evitar la revictimización, porque un personal capacitado, tanto aquel personal, que es un problema también que tenemos, que no depende solamente de la ONG, ni de, porque a veces uno tiene que articular con otros actores. La asistencia no es posible solamente desde un solo lugar. Un programa de rescate provincial, supónganse o nacional, nunca va a poder asistir en el tiempo, porque el cuidado, la protección, la asistencia a una víctima, que debería terminar con el autovalimiento de esa persona, con la construcción de un proyecto personal, puede durar muchísimo tiempo. Y en el caso de las víctimas de trata sexual es mucho más grave, porque tenemos muchas víctimas con psicosis, con muchos problemas, que es un tema que a lo mejor nunca se puede revertir o que necesita mucho cuerpo a cuerpo de quien está. Nuestro equipo, y yo siempre le digo a las chicas, a veces son muy, ¿no?, de meterse, que se cuiden y que en algún momento tenemos que empezar a soltar. Pero soltar no dejando libre, sino que otras manos sean los que tomen lo que nosotros vamos soltando. Y eso requerimos también del compromiso de la sociedad civil, ¿no?, las ONG, y de actores, nosotros llamamos municipales, locales, aquel que trabaja la parte de acción social en un municipio, en salud, en tema de trabajo, que a lo mejor no puede dar recursos, pero luego en el tiempo necesita también que el municipio, porque la víctima vive en un territorio. Es muy difícil que un equipo que está a 20 kilómetros, 40 kilómetros, 100 kilómetros del domicilio de la víctima, pueda durante mucho tiempo hacer un acompañamiento eficiente. Entonces tenemos que ir articulando con diferentes niveles. Y también trabajamos a nivel social, con la comunidad. Porque como decía ella, el enfoque psicosocial o ecológico, que es trabajar con la víctima, con la familia de la víctima y con la comunidad, que suele tener muchos prejuicios y que en realidad termina a veces empujando a esa víctima nuevamente, ¿no?, al lugar de donde salió y donde intentó no volver a entrar nuevamente. Entonces el tema de la revictimización es importante. Yo después al final voy a hablar, que no tengo tiempo, bueno, rápidamente, del tema de legal, porque eso es muy la justicia. Bueno, el acompañamiento posterior que dije, se requieren políticas públicas. A ver, necesitamos políticas públicas en educación. En Argentina tenemos un subsidio de capacitación para que las víctimas puedan terminar de estudiar, y luego, si concluyen ese estudio, se les da un incentivo más, que puede concluir en un microemprendimiento. Tenemos, por ejemplo, en mi provincia, un incentivo fiscal para que aquellas empresas que contraten personas que fueron víctimas de trata tengan una reducción impositiva, ¿no? Son todavía políticas parciales, no dan respuesta real a todo, pero bueno, son algunos avances que tenemos. El tema de salud, tener centros de salud con protocolos específicos para la asistencia a víctimas de trata, lo tenemos en Argentina. Hay lugares que están, por suerte, capacitados y que han detectado, por ejemplo, a personas que no habían sido tomadas en cuenta por la justicia a pesar de estar denunciado, pero que un médico pudo detectar una situación de trata de una niña, recuerdo en un caso. Vivienda, refugios, que refugios hay, pero pocos todavía, tenemos muy pocos refugios. Creo que hace falta uno por provincia, al menos, que no tienen que ser lugares depósitos, ¿no? Creo que tienen que ser lugares donde las víctimas que necesitan realmente, que no tienen otro recurso familiar o amigos, estén un tiempo y puedan, esto que decimos, la independencia, el autovalimiento, ¿no? Que no dependan siempre de esta cuestión del Estado. Políticas preventivas que no solo apunten a visibilizar la trata, a la cuestión de cómo se recluta, sino trabajar con la deconstrucción cultural, que tiene que ver con la reducción de la demanda. Nosotros estamos trabajando con varones que trabajan con varones, en cárceles y en escuelas,
Tenemos un grupo de varones que trabaja en la construcción de la masculinidad, porque yo creo que no hay mejor persona para que escuche otro varón que un varón. Entonces estamos trabajando también con varones. Y el tema de la justicia, déjenme hablar esto, porque nosotros tenemos un caso paradigmático de Marita Verón, en el cual en el año 2012, por eso se modificó la ley, tuvo que pasar eso, fue un juicio escandaloso, en donde a pesar de que pasaron un montón de víctimas dando testimonios terribles, la justicia termina dejando libres, ¿no?, a estas redes, que eran de 2 provincias, con la cuestión de que el relato de las víctimas no eran creíbles, que no podían reconstruir el relato en tiempo y espacio, que tenían confusiones, que es lo que ocurre cuando no se entiende qué le sucede a una víctima de trata. Entonces, no trabajemos trata si no podemos comprender qué es lo tremendo que le ocurre a una víctima. Yo voy a leerles algo que es una parte de un artículo que yo escribí, déjenme terminar, que dice lo siguiente: luego de años de haber entrevistado a víctimas de trata, de escuchar a través de cada una de ellas la voz del torturador, de observar las secuelas en la esfera global de sus vidas y de la comprensión de la existencia, pude comprender la naturaleza de este sufrimiento que afecta el sentido y significado que sostenía su existencia hasta ese momento trágico. Las víctimas, cuando las escuchamos la primera vez, estamos escuchando al torturador, al proxeneta, al tratante a través de ellas. El relato de la víctima es el relato de lo inenarrable, lo que jamás va a dar cuenta de lo realmente vivido. Dice, es necesario completar el relato con los elementos del contexto, algo que tienen que tener en cuenta los fiscales. No hace falta solamente el testimonio de las víctimas. Hay un montón de detalles de contexto que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, la sordidez del ambiente, las huellas en el cuerpo, la maquinaria del control, cerraduras, rejas, cámaras. Mientras el testimonio recupera lo visto, lo escuchado, lo sentido, el contexto narra el lenguaje mismo, para decirlo con palabras de Roland Barthes, el susurro del lenguaje, lo no dicho, lo que podemos ver de otra manera. Si hay una víctima que más se asimila a la víctima de trata, es la víctima de terrorismo de Estado. En ambos casos las consecuencias implican que las víctimas se han perturbado de manera profunda en aspectos significativos, como el haber perdido la red de apoyo social, el no poder disfrutar de su tierra, de su entorno afectivo, el tener que reconstruir un proyecto de vida desde unas condiciones de pérdida de identidad. Las víctimas pierden su identidad y pasa mucho tiempo antes que podamos realmente trabajar con la que realmente fue y no la que se construyó a partir de la trata. Es imposible pretender que el testimonio de las víctimas, sin la comprensión que los efectos del temor, el trauma y la identificación con el torturador producen sus relatos, se convierta por sí solo en la principal prueba durante el proceso penal. Esto para que ellos dicen que se debe incluir los medios comisivos en la definición de trata. Esto es, digamos, el que recaiga en la víctima, la prueba, es realmente terrible para esa víctima, ¿no? Hablar de la víctima y sus límites es hablar del miedo que produce el terror, que la vuelve dócil, obediente y sumisa al punto de no reconocerse como víctima. Su relato está lleno de negaciones, de huecos que la imaginación completa, de lugares, días y horas de improbable exactitud. En los procesos por los crímenes de lesa humanidad se ha considerado a la víctima en contexto, cosa que no pasa todavía con las víctimas de trata, ¿no? Tomado en cuenta tanto las consecuencias que el trauma produce, como los indicios del crimen más allá del estricto relato. Estos indicios son los susurros del lenguaje y es responsabilidad del que investiga recolectar la mayor cantidad de indicios para no hacer recaer sobre la víctima el peso de la prueba. Sin embargo, sigue siendo indispensable que se escuche la voz de la víctima, que no puede ser reemplazada por nadie, porque hablar en nombre del otro es robarle la palabra. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que escucha la justicia cuando escucha a la víctima? Lamentablemente seguimos teniendo una justicia machista, clasista, que cuando escucha a una víctima
lo que escucha es a una mujer joven, pobre y puta, en el caso de la trata sexual, o migrante, ¿no? Con lo cual también algo habrá cometido, algún delito habrá cometido, y siempre vulnerable, porque yo siempre digo que cualquiera puede ser víctima de trata, pero la mayoría son vulnerables. Me hace acordar un libro que se llama La rebelión en la granja, no sé si lo leyeron, que tenía un decálogo donde al final decía: los animales somos todos iguales. Cuando termina el libro, después que los cerdos se apropian de la granja, cambian esa frase, empiezan a borrar todo el decálogo, pero quedaba esa frasecita y la completan con esto que dice: los animales somos todos iguales, pero algunos más que otros. Y en esto, en la trata pasa lo mismo. Todos podemos ser víctimas de trata porque hay personas como Marita Brón de clase media, tengo un montón de casos en Argentina, pero son los y las vulnerables quienes son las víctimas propiciatorias de estas redes, porque las buscan así. Buscan estas víctimas para víctimas que a lo mejor nadie busca, o que a nadie le importa, o que un oficial de justicia o de la policía no va a tomar la denuncia de esa mamá, porque son a veces mamás que no son ni siquiera ciudadanos, que no es escuchada su palabra. Ante esta víctima, la actitud siempre sigue siendo de descrédito y desconfianza. Se dice: seguramente sabía lo que hacía, miente, nadie la obligaba y no parece muy inocente. Entonces, para terminar, quienes trabajamos en defensa de las víctimas, ya sean miembros de organizaciones sociales, gubernamentales, investigadores, y también la universidad tiene la tarea esta de contribuir, ¿no?, con la capacitación en qué le pasa a la víctima y cómo trabajar en la asistencia a la víctima. Debemos generar el compromiso de velar en el cumplimiento de estos derechos reconocidos y aportar al conocimiento teórico de la vida. Bueno, gracias. Inicio Sandoval de El Salvador, y la pregunta es para Clarisa. Si en la investigación hay algún dato que refleje condiciones laborales, porque, por ejemplo, en el tema de periodistas y en el tema de defensores de organizaciones, por ejemplo, a veces combinamos el tema de compromiso con el tema de abandonar familia, vida personal, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, las condiciones laborales también tienen que garantizar también cierto desarrollo personal y familiar, ¿no? Y a veces las ONGs o los periodistas sacrificamos todo por el tema compromiso, ¿no? Y de repente es importante medir. Y las fundaciones también, ¿no? Las fundaciones de cooperación a veces solo te dan dinero para acciones, no para garantizar prestaciones, estabilidad laboral, etcétera, ¿no? Sí, para Belia Concha, la pregunta solo es de definición. ¿Qué definición de trata usan para las capacitaciones y en general? Soy Isabel Quiñones, presidenta de la Asociación Femenina de Empresarios del Turismo, que desde el año 1998 estamos viendo todo lo que es la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y las ponencias que he escuchado de todos ustedes enriquecen mucho el saber, el cada día tratar de prevenir más esta explotación a las niñas, niños y adolescentes. Y yo creo que en el caso, digamos, de Belia, la radio es muy importante, la comunicación es muy importante, y la prensa en sí, la difusión de todo esto, porque cada día uno, hay veces, como dijo las ONG, las asociaciones, nos sacrificamos mucho en hacer todo este seguimiento, pero tenemos muy poco apoyo, hay veces, de la prensa, para que esto, en hacer la difusión, llegue más. Por ejemplo, cuando se hacen las capacitaciones a los profesores, a los alumnos, hay veces los mismos directores dicen: ay, están ocupados los muchachos, no tienen tiempo. Entonces, pero cuando uno va y dice: no, vengo con el Ministerio de la Mujer, por supuesto que sí, ¿qué día quieren? Entonces, hay veces el sector, digamos, social, hay veces necesita mucho del Estado y del periodismo. Gracias. Ellos tienen una experiencia pedagógica, por lo que entendí, porque ha sido con alumnos y con un colegio. Entonces mi pregunta es: ¿qué logros se han tenido allí
con el tema de la situación curricular, cómo abordaron en la parte de la situación curricular, porque siempre se hacen estas intervenciones, no sé si sea el caso, inmediatas. Entonces, ayer hablaron de sostenibilidad en el tema general, en la introducción, entonces se hablaba de una sostenibilidad. Mi pregunta sería, ¿cómo se garantiza un tanto la sostenibilidad? Y si es que esto fue visto desde una manera institucional, ¿qué se logró? ¿Una resolución directoral? ¿Por parte de la OGEL? ¿Cómo? ¿O solamente fue una situación estacionaria? Porque mayormente esto es lo que pasa, es una situación estacionaria, y lo que decía la compañera, ¿no? Pasa de que, mira, está ocupado y te doy esta vez, o ¿cómo hicieron para sostenerla? Si se ha logrado introducirla en la currícula a largo plazo, en las unidades, ¿cómo es que se hizo esta parte? Mi nombre es Mariela Molinari, soy directora de Una Manta con nuestros niños, que tiene una sede en Ayacucho, donde trabajamos hace 20 años. Hasta hace poco tiempo era la coordinadora del Consejo Regional de Niñez allá en Ayacucho. Y primero quiero saludar y felicitar la exposición que han hecho, sobre todo la que ha hecho la representante del medio radial, que nos ha expuesto con mucha claridad los múltiples componentes que intervienen en este problema, y también a todas ustedes porque han señalado la importancia que tiene trabajar articuladamente para enfrentarlo. Sin embargo, me sentía como que me quedaba pendiente un tema en la exposición, y es que se ha hablado de los múltiples componentes, de los efectos que tienen los operadores, también el problema, pero hay un componente que es tal vez trascendental en sociedades modernas, como la que ahora empezamos a tener nosotros, y que, digamos, impide de alguna manera poder desarrollar un buen trabajo en esta línea. Me refiero a que en estas sociedades modernas no desarrollamos una conducta pensada en lo colectivo, sino tal vez que tiende mucho más a la individualidad. Cada uno de nosotros y mucha gente, cuando ve que asaltan a alguien o golpean a alguien, no se mete. Ese es un tema que no te convoca y no es de importancia. Y en general, ocurre frente a cualquier problema, inclusive frente a los temas de violencia. Ustedes han hablado de cómo las autoridades muchas veces emiten sentencias que no corresponden a la gravedad de los problemas que atienden. Entonces, este es un tema que, por ejemplo, no se ha planteado como un enfrentar, que tiene que ver con la palabra que usó la primera persona que hizo la pregunta, con el compromiso. ¿Cuánto podemos nosotros, con el trabajo que hacemos, comprometer a los otros a involucrarse en lo que se viene haciendo? Se decía que no hay presupuesto, pero los gobiernos regionales en este país regresan millones al gobierno central porque no tienen capacidad técnica para desarrollar, para elaborar, para desarrollar e implementar proyectos, porque no cuentan con los técnicos necesarios. Y entonces colocar dinero, las ONG, todo eso está bien. O sea, todos tienen que colaborar. Pero ¿cómo podemos hacer desde esas instancias como los consejos, que son adscritos a los gobiernos regionales, que el gobierno regional coloque presupuesto para hacer una política en ese tema? A la compañera de Pozo, preguntarle sobre este tema del SAP, que es el síndrome de agotamiento profesional. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes? ¿Qué técnicas han utilizado? Y bueno, por último, la pregunta es para todas ustedes. ¿Cuál es el rol de la educación en esto? ¿No? Porque creo que no es un tema únicamente judicial, jurídico, psicológico, sino que tiene que ver con un componente educativo muy fuerte. ¿Qué hacer desde los medios de comunicación de provincias? ¿De qué manera ustedes se pueden organizar? Porque tienen mejor respuesta que a nivel nacional, ¿no?, para poder hacer un trabajo de sensibilización a los que están acá. Porque nosotros hemos traído casos de trata de una niña de 2 años y medio. Y cuando he ido al canal, me han dicho, no, pero ya Canal 2 lo sacó. Ya nosotros no, porque ustedes saben que es una cuestión de venta, ¿no?, de cómo vendes tus programas. Entonces, ¿de qué manera estos medios de comunicación del interior del país pueden hacer un trabajo de sensibilización con estas instancias, con estos medios que nos colocan a la mujer como un objeto de consumo y a los niños los hacen terminar
su niñez y su adolescencia antes de tiempo, porque lo que les transmite son modelos que los hacen convertirse en adultos, niñitas adultas, vestidas como mujeres adultas desde que tienen 5 años, 6 años, etc. Hasta ahí, ¿sí? Bueno, la pregunta de Vinicius, claro, el compromiso, que se entienda no como, lo que ocurre en estos equipos más bien es que hay un alto compromiso, ¿no es cierto? Muchas veces digamos, los profesionales tienen incluso un activismo en derechos humanos o en el feminismo, ¿no? Y esto es cierto que las ONGs reúnen muchos de estos profesionales y digamos se puede, cuando no hay una política adecuada de cuidado, ¿no?, hacia el profesional o hacia el personal en general, porque todos, o sea, desde que quien atiende, recibe, la caja, digamos, todos estamos involucrados en eso, la idea es que poder más bien, bajo esa premisa, proteger este compromiso para que esto no termine, digamos, bajo los mecanismos de defensa, más bien dañando este compromiso, ¿no? Esto que ustedes deben, no lo mencioné, pero ustedes han escuchado el síndrome del quemado, que digamos más bien se basa en que es un grupo o es una persona con un alto compromiso. Entonces, siempre tener esto, digamos, como una premisa, ¿no?, como una hipótesis cuando se trabaja con este tipo de equipos, ¿no? Y lo que de repente bueno, hay varias pautas que se pueden hacer, pero cuando está integrado en la política es mejor, ¿no? De la política, o sea, la institución debe decir, tenemos una política de autocuidado, o sea, prevenir esto, ¿no? Y se pueden hacer acciones tanto con el personal, pero también de las condiciones laborales de todas maneras, ¿no? Horarios, o sea, la hora de salida, hora de llegada, ¿no? Trabajo que se lleva a la casa, ¿no? La responsabilidad, que es más allá, de hecho, que es más allá del horario de trabajo, sobre todo en estos casos de víctimas en los que uno está involucrado y, bueno, dónde estará durmiendo, qué estará comiendo, o sea, todo eso ¿qué es lo que se puede hacer con el personal? Es detectar muchas veces estos sentimientos de frustración, sobre todo la parte del cansancio emocional, ¿no?, que es la primera parte en la que se entra ya el proceso del SAP, ¿no? Entonces, ubicar estos sentimientos, muchas veces también ideas que tenemos, creencias sobre omnipotencia, ¿no? Uy, si yo como psicóloga no le ayudo, ¿quién lo va a hacer?, ¿no? O esta cosa de el operador del Estado no le está ayudando, entonces nosotras tenemos que dar una respuesta, ¿no? O porque es mujer, o etcétera, diferentes cosas que podamos tener en la creación, porque es un niño, etcétera. Bueno, entonces hay, más o menos respondiendo a la compañera que decía qué cosa es lo que ha hecho el Movimiento El Pozo. Bueno, todavía el Movimiento El Pozo está en el camino. Lo que ha hecho es detectar que efectivamente en su historia, yo estuve a cargo de hacer la sistematización de 20 años de trabajo grupal con mujeres vinculadas al comercio sexual, y de hecho que el cambio de personal, ¿no?, por ejemplo, estos cambios que a veces alguien se va, bueno, por mejoras laborales, etcétera, o también incluso por una política digamos que, bueno, recortes, quienes se van, comunicadores, psicólogos, etcétera, y a veces nos quedamos con 2 o 3, ¿no? Entonces eso, digamos, daña mucho a las víctimas. Entonces, si el Movimiento del Pozo es consciente de eso, entonces trata de alguna manera cuidar tanto al profesional, pero también, porque cuidando al profesional está cuidando finalmente a los beneficiarios. Yo quería agregar que esto es tremendo en el Estado, ¿no? En el Estado generalmente en Argentina pasa lo mismo, donde después que, digamos, han quemado a un profesional capaz muy eficiente, yo he escuchado a alguien superior, ¿no?, digamos, como una mirada descalificadora, diciendo, bueno, pero este está quemado, como diciendo, ya no sirve, ¿no?, digamos, cuando no hubo un cuidado de esa persona para evitar que esto suceda. Una definición distinta de las que ya se tienen, o sea, básicamente son como los enfoques que trabajamos. O sea, nosotros trabajamos más el tema de la trata, o sea, sí como delito, pero más como la situación de vulnerabilidad que tienen las personas, niños, adultas, mujeres, en donde sus derechos son violentados, en donde hay una restricción de su libertad, pero además donde afecta también su dignidad, porque son sujetos de consumo de mercancía, ¿no? Es como lo teórico y el concepto que nosotros manejamos y que seguro lo manejan mucho, ¿cierto? Pero nosotros estamos como trabajando y enfocados más al tema de lo que es la trata de mujeres, ¿no? Entonces no trabajamos en realidad
todo, sino la de mujeres. ¿Por qué? Porque pasa que todavía se utiliza el término de trata de blancas, ¿no? Entonces eso nos pasa con comunicadores e incluso con personas que trabajan en ONG, ¿no? Entonces hemos orientado la capacitación mucho y la formación en este tema de la trata de personas, pero priorizando el tema de la trata de mujeres, ¿no? Y luego yo creo que hay que, con el trabajo de los medios de comunicación, los aliados locales, los medios de comunicación, o sea, tenemos la Coordinadora Nacional de Radios, que son radios educativas. Trabajar con los medios de comunicación de Lima y grandes amerita estrategias muy, creo que más complejas, ¿cierto? Porque es muy, muy difícil. O sea, a nosotros nos pasa también eso, o sea, los medios de Lima no hacen eco de lo que nosotros planteamos como importante en la agenda pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea que nosotros tenemos ahora es tener lo estamos haciendo, un espacio de radio en una radio de acá de Lima, ¿no? Para que por lo menos a través de ese programa se difundan estos temas que para nosotros, como radios educativas, son importantes, ¿no? Pero, por lo menos ir empezando e ir sumando con las radios locales, con las radios educativas, con las radios que están como más sensibilizadas, para poco a poco ir de repente en alianza con universidades también, exigir de repente, porque hay muchos comunicadores que son docentes de universidades, ¿no es cierto? Exigirles también o plantearles también el abordaje de estos temas desde estos también enfoques, ¿no? Para contestar la pregunta de la sostenibilidad del taller, este fue un taller piloto, ¿no? Que empezó en marzo, terminó en diciembre. Lo que pude observar ahí fue que la asociación sí intentó buscar el apoyo de diferentes organismos, la UG, la policía, sin embargo, del distrito, sin embargo no recibió mayor respuesta, no tenían conocimiento sobre lo que era la explotación sexual, la confundían con prostitución. Luego del mismo colegio, el máximo apoyo fue brindar los salones, ¿no?, de clase. Se organizaron talleres con los profesores para explicarles sobre la temática, capacitarlos para que brinden orientación en las horas de tutoría. No asistían a los talleres, ¿no? Se buscó a los padres de familia, tampoco asistían. Se buscó a los padres en las mismas casas, ¿no? Fueron a buscarlos, una asistente social, que bueno, fue la misma profesora, la misma tutora de psicología, fue a las mismas casas a buscar a los padres. Se llegó a eso. Sé que el taller duró hasta el 2013, ¿no? Justo que sale la coordinadora de prevención, entonces ella podría dar más información al respecto. En realidad, chiquitito nada más era, digamos, la sostenibilidad la planteamos luego de los 3 años, en que el grupo que se conformó de promotores se continuó con estos espacios de capacitación, no solamente sobre la problemática, sino también con el arte, que son los chicos que los que estuvieron ayer en la inauguración pudieron verlos, y ellos han sido ahora asumidos por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad. La Gerencia de Desarrollo Social, que es con quien tuvimos el convenio para hacer el trabajo, no respondió, no asumió. El proyecto terminó en el 2013 y lo que hemos conseguido en este 2014 es que los chicos continúen trabajando, pero más interesados han estado los de la Gerencia de Cultura. Entonces, digamos, de esa forma el grupo continúa utilizando lo que ha aprendido para estar, más bien lo que hemos llegado en las escuelas es a que los chicos se presenten sus obras de teatro en las escuelas y de esa forma un poco comunicar lo que ellos han aprendido sobre la problemática. Ahí me parece que es un tema importantísimo. No sé si todas las organizaciones tengan este mismo problema. Te digo porque mi pregunta era esa porque esa básicamente es la preocupación. La DITOE o el área de tutoría que tiene nuestro país en el Ministerio de Educación lo tiene así, como nombre propio: trata, explotación sexual, prevención. Pero no sé, cómo te digo, si sea el caso nuestro con Promsex, pero sí, por ejemplo, hemos identificado, o en otras organizaciones que yo he trabajado, que este tema se aborda desde las ONGs, pero como que muy aislado. Necesitamos ir metiéndonos más poco a poco a institucionalizar. ¿Por qué? Porque es un periodo estacionario. Lo vas involucrando, cosas que ya hizo, por ejemplo, el tema ambiental y que todavía no se ha asociado con este tema de trata, que necesitamos tal vez en conjunto ir metiéndonos en un tema más institucionalizado, porque es una cosa aislada, se va y ahí muere.
Pertenezco al Centro de Emergencia Mujer de San Juan de Lurigancho, del Ministerio de la Mujer. Nosotros, por ejemplo, la trata de personas lo estamos trabajando con los promotores educadores contra la violencia familiar y sexual. Ellos han incorporado en su plan de trabajo de tutoría y eso lo están incorporando ya ahora en su PI, algunos de los centros educativos. Entonces, eso le da sostenibilidad al trabajo. Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, se han incorporado. La coordinadora de tutoría en los diversos centros educativos lo están trabajando a través de su hora de tutoría. Entonces, desde ya hay un trabajo desde el sector educativo y de los diversos sectores. Lo único que se tendrían que es las ONG insertar en esos puntos y para que tengan mayor sostenibilidad.